Bueno, hola Oli, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Contracultura, en el podcast de Contracultura. Como siempre, un agrado poder acompañarlos hoy día en esta nueva entrega del podcast de Contracultura, que va a estar absolutamente interesantísimo, porque vamos a hacer un recorrido por múltiples países. Vamos a ver lo que está pasando, pero vamos a hacer un enfoque en el tema de la corrupción. ¿Para qué? Para poder dimensionar realmente cómo se está degradando nuestra sociedad, porque mucha gente habla de la degradación económica, mucha gente ve todo esto simplemente como un tema de falta de oportunidades o de economía, pero lo que más daño produce en la sociedad, en el tejido social, es la degradación política. Y es necesario tener una visión de 35.000 pies aquí para poder entender a qué punto estamos llegando de degradación. ¿Para qué? Para poder estar informados y para poder, por supuesto, elegir gente que pueda tener las competencias y no que nos lleve a este debacle que estamos viendo, y que la gente también se queja, pero la gente tiene que ser parte de esta solución. Y por eso este programa es tan importante. Estoy con un amigo que nos acompaña hace muchos años en el canal y que ustedes le tienen mucho cariño. Juan Ignacio Valenzuela, desde Brasil, nos trae este reporte, ha preparado un programa, toda una pauta tremenda. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bienvenido a Contracultura, amigo mío. Hola Carlos, ¿qué tal? Gracias por invitarme a tu canal y gracias a todas las personas que están escuchando este programa. Vamos a tener bastantes cosas que comentar, como tú lo mencionabas previamente. Nos vamos a dar un recorrido. Ojalá que no terminen frustrados, porque vamos a ver cómo ha avanzado la corrupción en América Latina. Vamos a tocar países como Argentina, Chile, México, vamos a tocar España. Bueno, vamos a dar una vueltecita por China también. Wow. Y creo que eso es interesante porque muchos de nosotros que estamos viviendo en nuestros propios países creemos que nuestra realidad es única y solo a nosotros nos está pasando. Y la verdad es que esto es una cosa bastante masiva y tiene que ver justamente con la política que estamos viendo y la corrosión que está teniendo la política en la vida de cada uno de nosotros. Y, no nos, y finalmente vamos a hacer algunas preguntas importantes que nos va a permitir meditar por qué. Exactamente. Bueno, ¿Qué te parece, Carlos? no me parece genial, porque tú tenías dentro de la pauta, hay varios países: Argentina, México, Brasil. Tú estás ahí, estás muy informado y la gente se sorprende muchísimo. Es importantísimo saber lo que está pasando también en Brasil para poder entender el contexto. Lo que está pasando en Chile, que arde, ¿no?, con la última cuenta presidencial. Vean el último video que saqué respecto a eso. Vamos a hablar de España y China también, como decías tú. Esta es una información que es sumamente relevante para poder entender el contexto, ¿no?, y para poder aprender de esto. Pero antes de comenzar, recuerden que pueden suscribirse desde ahora a nuestro nuevo proyecto de financiamiento. Bueno, es www.contraculturatv.com. Te vas a poder suscribir ahí y disfrutar de todos los programas de Contracultura sin interrupciones, sin comerciales, y concentrarte exclusivamente en nuestro contenido. Y además vas a poder encontrar programas que solamente van a estar ahí. Apóyanos en esta iniciativa porque nos permite, es la única manera que tenemos para poder seguir en el aire. Queremos mantenernos 100% un programa financiado por los fans en la medida que ustedes nos apoyen. Para poder hacer eso necesitamos, por supuesto, su apoyo. Así que si nos quieres apoyar, entra a www.contraculturatv.com. Juan Ignacio, ¿por dónde quieres empezar? Porque yo sé que tienes una tremenda cantidad de información hoy día, como es costumbre, ¿no? ¿Por dónde te gustaría Sí. comenzar? ¿Qué es lo que hay dentro de tu Vámonos cabeza? por nuestros vecinos Argentina. Vamos allá. Argentina que Un saludo yo para toda quiero la mucho gente que nos ve, Argentina. que nos escucha de Argentina. Bueno, a algunos les gustará Milei, otros no les gustará Milei. En fin, yo creo que el punto no es ese. El punto es que le está tocando un trabajo durísimo al equipo que está en este momento al cabo a mando del gobierno. Pero para el resto de América Latina, Argentina siempre fue un país diferente, tal vez el más europeo de toda América Latina, el país que en algún momento fue la potencia más importante del planeta, hace 75 años estaba dentro de las 10 potencias del mundo, y hasta hace pocos años atrás, antes que asumiera Milei, estábamos hablando de un país que era de tercera división, un país superado por la pobreza, niños con hambre, gente que no podía comer, que no tenía dinero para pagar las 3 comidas del día. Pero
debajo de todo eso hay un mundo político que se fue degradando a cosas que son absurdas. La verdad es que Argentina es como para hablar 3, 4 capítulos solo, pero vamos a hacer un pequeño resumen porque hay un hilo transversal en toda esta conversación y con los otros países de América Latina. Primero, por ejemplo, datos que el resto de América Latina probablemente no sabe. En Argentina existe un concepto que es el ñoqui. El ñoqui era una comida, era un plato de masa que se servía a final de mes. ¿Y por qué se servía a final de mes? Porque, bueno, ya no alcanzaba la comida, entonces la gente en las casas hacía sus platos y se comían estos ñoquis, que era lo que llegaba a final de mes. Pero sin embargo, los ñoquis también es un concepto asociado a la política, a un grupo de personas que trabajaban teóricamente en empresas públicas y privadas y solamente asistían el último día del mes a cobrar el sueldo. Y como ellos, habían cientos de miles. Hay empresas chilenas, empresas internacionales, que cuando se instalaron en Argentina y compraron empresas que se privatizaron, se encontraban que la planilla de sueldo estaba compuesta por un 40 o 50% de personas que nunca asistían. Entonces, este concepto de corrupción, ¿no es cierto?, se estandarizó luego de décadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los piqueteros, que siempre vemos en televisión, gente que hacía desmanes, que quemaban edificios, que quemaban carros, qué sé yo. Esos piqueteros están en sectores dentro de Buenos Aires y en el resto del país, y son familias que ya llevan 3 o 4 generaciones en que ninguno trabajó. Entonces eran llamados por el gobierno de turno para que generara algún tipo de desorden, entonces el gobierno les suministraba algún tipo de buses, entonces ellos iban a los buses, recibían su dinerito por participar, por quemar, por romper, qué sé yo. Bueno, este mundo de corrupción, ¿no es cierto?, cuando Milei asumió el gobierno, colocó a su equipo a tratar de limpiar, de ver quiénes efectivamente estaban recibiendo beneficios de forma legal y quiénes no. Por ejemplo, se encontraron con situaciones que había personas que estaban recibiendo beneficios sociales y, sin embargo, al cruzarlos con bases de datos aparecían que habían fallecido varios años atrás. Es decir, habían familias que estaban recibiendo dineros de personas que supuestamente estaban activas como pensionados, pero estaban fallecidos. Personas que estaban recibiendo beneficios de salud, ¿no es cierto? Habían jubilado por razones de salud. Revisando los archivos, se dieron cuenta que en realidad eran personas que habían mostrado o demostrado algunos tipos de exámenes, y uno de los exámenes era una radiografía de un perro. ¿De un perro? Tal cual. O alguien que estaba recibiendo una pensión por invalidez y aparecía dentro de los exámenes médicos con 3 brazos. Obviamente, cuando se le llamó a la revisión tenía 2 brazos, o sea, se produjo magia. Estas cosas Increíble. Estas cosas son increíbles, pero ahí nos damos cuenta que existe una sociedad que trabajó para delinquir junto con el equipo médico, junto con el Estado, en fin, para tratar de justamente timar y obtener los mayores beneficios de parte del gobierno, que finalmente son los impuestos que pagaran todos los argentinos. Entonces, hoy día, una de las cosas que ha estado tratando de hacer Milei es que las empresas paguen en base a las utilidades. Entonces, hasta hace algunos años atrás, antes que asumiera Milei, los impuestos eran mayores que las utilidades o las ventas que tenía la empresa. Entonces eso hacía que las empresas trabajaran todo en negro. O sea, no le convenía a nadie trabajar legalmente, porque Claro. si pagaba los impuestos que tenía que pagar por la ley, finalmente la empresa no funcionaba. Eso también generó otro aspecto paralelo. Las personas recibían su sueldo y resulta que, por ejemplo, supongamos que recibían $1.000 combinaba la persona con la empresa y la mitad la recibía bajo la mesa y la otra mitad la declaraba, porque los impuestos eran tan altos que no valía la pena, recibir todo legalmente. Bueno, en fin, cosas como un caso muy anecdótico, por ejemplo, hace 4 o 5 años atrás, en un convento se encontraron maletas de dineros escondidas del gobierno en esta locura, ¿no es cierto?, de robar y robar. Ya no sabía qué hacer con la plata y juntaron el dinero y lo colocaron en una... Y se encontró, alguien dijo que las estaban enterrando y se encontraron maletas llenas de dinero. El caso del juez que fue asesinado en este juicio que estaban haciendo a la señora Kirchner. En fin, es un país que ha vivido lo peor de lo peor luego de vivir en el cielo
comenzó a vivir en el infierno. Aquí en Argentina, por ejemplo, la Barra de Tijuca, Angra y Miami, los principales inversionistas que habían eran argentinos. El argentino se acostumbró, ¿cierto?, durante décadas a un país corrupto a tratar de, ¿no es cierto?, buscar la seguridad y la certeza y pensar en su jubilación y empezó a sacar el dinero del país. Se cree que Argentina es el segundo país con más dólares en el planeta después de Estados Unidos. Porque, bueno, décadas de todo esto no quedó otra. Los mismos pensionados en Argentina hace unos años atrás cotizaban en fondos de administradoras de jubilación. Llegó el gobierno y le estatizó todos los fondos a los viejitos, a las personas que estaban cotizando para su vejez, lo ponen para adentro, se lo robaron. Default constante. Argentina es uno de los países que ha tenido más default en el mundo. Situaciones, el default es una situación en que el país ya no puede seguir pagando su deuda y entra en un proceso de liquidación, de conversaciones con los fondos monetarios internacionales, con las personas que les prestaron el dinero, en fin, una pesadilla de tomo y lomo en todo lo que tú te puedes imaginar. Y bueno, una de las cosas típicas que se ve en Argentina, me tocó vivir en Estados Unidos con mis compañeros cuando estudiaba y trabajaba allá, que era el sueño de un estudiante argentino, de ganarse una beca y no volver nunca más a Argentina. No volver nunca más. Porque en Argentina no tenía futuro él, ni su futuro, no tenía futuro su familia, ni sus hijos. Hay que pensar que en Argentina no existe ese concepto del crédito hipotecario donde tú puedas comprarte una casa y pagarla en 30 años. No lo hay. O sea, así con el concepto que tiene, por ejemplo, un norteamericano de ir y dar un pie, o no dar un pie, un 5%, un 10%, y pagar el diferencial a 30 años, eso no existe en Argentina. Claro. O sea, no, porque el mercado de capitales está muerto, está destruido. La gente no ahorra. Entonces, o sea, sí, ahorra probablemente, pero no en esa lógica de ahorrar a 20, 30 años. Porque si tú no tienes a una persona que quiera ahorrar a 30 años, si tú no tienes un sistema de pensiones privados donde las personas coticen mes a mes y ese dinero se convierta en un ahorro a 30, 40 años, entonces por el otro lado el sistema financiero no tiene de dónde obtener recursos para poder pasárselos a alguien que está en una situación de requerir ese dinero. Si tú no ahorras a 30 años, tampoco tienes la posibilidad de que alguien que necesite ese dinero lo obtenga. Exacto. No sé si me expliqué. Completamente. Yo quiero entrar un poco en tu diagnóstico en general del tema de Argentina, o cuál es tu apreciación, más que un diagnóstico que es difícil. Yo sé que es difícil aventurarse a hacer una cosa como esa, pero desde el punto de vista económico, ¿te gusta lo que está haciendo Milei? ¿Lo ves con cierta desconfianza? Tú has sido bien crítico de algunas cosas que ha hecho Trump también, y por eso me gusta tenerte aquí para tener una mirada paralela, ¿no? Porque hay mucha gente que nos ha escrito de Argentina, unos pone en los comentarios, yo he hablado con otros amigos y me dicen, mira, la situación aquí no está tan buena. No es como que, cierto, toda esta cosa que se ve por la televisión, de que uno le podría dar la imagen, ¿no? Dentro de lo que sale en los medios de comunicación, de que, no sé, llegó esta motosierra a barrer con todo, a botar la corrupción y la grasa fiscal, pero mucha gente nos dice las cosas no han cambiado tanto, la inflación sigue siendo un tema muy complejo, los precios, las cosas están caras todavía, y por supuesto estamos claros que uno no puede arreglar un país como ese con la magnitud de la crisis de lo que estamos hablando, un país que además siempre ha estado en el ojo del huracán, ¿cierto? Porque como ha sido una superpotencia, y siempre le han puesto también un pie encima para que no surja. Eso hay mucha evidencia al respecto. Pero también nos pasa, me da la impresión, como nos está pasando en muchos países donde no hemos dejado de estar, y por eso también la corrupción entra y se adueña completamente de la política y la sociedad. ¿Qué te parece a ti lo que está pasando en Argentina? ¿Cuál es tu visión por la información que has podido tener? A ver, primero, la economía la manejan las expectativas de las personas, ¿ya? Por lo tanto, esta no es una ciencia pura matemática de 2 más 2 es 4. La realidad argentina es la realidad argentina y no puede compararse con la realidad de otros países, primero. Segundo, nadie conoce mejor la realidad argentina que los propios argentinos. Así que la visión que podemos tener nosotros es de un observador, de un comentarista y tratar de entender. Ahora, es verdad todo lo que tú dices. La realidad argentina es
tremendamente compleja porque hay mucha gente que lo está pasando mal. La inflación sigue siendo un problema. Me gustaría hacer una comparación con Chile. Chile en la década de los 80, en la década de los 70 vivió situaciones similares después de la dictadura de Allende. Entonces el país estaba quebrado. 80% de la economía estaba en manos del gobierno, las arcas del Banco Central estaban vacías y nadie daba un peso por Chile. Argentina poco le faltó para eso. Por eso lo robaron todo. La gran diferencia es que Argentina es un país generador importante de recursos y divisas como es la agricultura. Es un país que tiene una masa de personas, de gente educada. Entonces eso, y estamos en un siglo XXI. Más que mal el argentino en general aprendió a vivir esta inflación del 300%, aprendió a vivir este recambio de precios todos los días en los supermercados. No estoy diciendo que esté bien. Eso es verdad, está sí. Pésimo. Sí. Ahora, tú conversas con un argentino en general, el carácter del argentino es muy diferente a la del chileno. El chileno se tira a morir, cualquier problema lo ve como un desastre. El argentino en general aprendió a navegar en estas aguas que son súper turbulentas y yo los admiro en ese sentido. Y se lo toman con humor, de hecho, muchos tienen un sentido del humor respecto a eso. Parecido al brasilero en ese aspecto, cuando juegan con la corrupción y que se lo roban todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que están viviendo en Argentina es un trago amargo, amarguísimo. Ahora, hacer de que esa cantidad gigantesca de dólares vuelvan a la economía argentina y se convierten en reactivación, en la generación de empresas, en la contratación de personas, eso va a demorar mucho tiempo. Las decisiones, hay muchos empresarios que yo conozco que están observando si lo que está sucediendo en Argentina se va a mantener o no en el tiempo. Cuando vemos a Argentina, ¿no es cierto?, entrando a este mundo de la minería, porque toda la cordillera de los Andes, tanto por el lado chileno como por el lado argentino, es riquísima en términos de minerales, con la diferencia que Chile comenzó a explotarlo mucho antes, y por la distancia entre la cordillera y el mar para poder sacar los minerales de la cordillera de los Andes argentina. Era caro. Bueno, ahora Argentina está lleno de lugares importantes, incluso dentro de los más ricos del planeta en producción de oro, de estaño, de níquel, oro, en fin, plata. Bueno, pero una empresa minera, para comenzar a producir 1 kilo de cobre, se puede demorar 10 años entre los permisos, la inversión, en fin, todo eso. Entonces, bueno, pero Milei tiene 10 años, no los tiene. Entonces, ¿en qué momento esa tremenda inversión, porque son gigantescas inversiones que generarían muchísima riqueza para Argentina, va a realmente sentirla esa señora que está comprando tomates en Buenos Aires, que está pensionada? ¿En qué momento ella lo va a sentir? Entonces, eso se demora. Chile se demoró décadas en poder salir de la mediocridad y la porquería, de la putrefacción que dejó el gobierno marxista de Allende. Pero décadas, porque el país, claro, fue la cereza de la torta, porque venía de antes con problemas, pero esos 3 años fueron los 3 años que siempre los gobiernos marxistas, como el de Cuba o el de Chávez, son 3 años claves que son importantes para destruir la economía. Argentina se demoraron 75 años en destruir, o más, en destruir esa economía. No sé, mira, yo creo que hay que rezar para que les vaya bien. Hay que rezar para que ese carácter que tiene el argentino, que es único, esa fortaleza maravillosa, les permita sobrellevar esto. Esto que te comentaba de que alguien en Argentina quiere comprarse una vivienda como hace un norteamericano o un latino, un hispano en Estados Unidos que quiere comprarse una casa, un departamento, y va a encontrar un crédito que se lo van a ofrecer a 30 años. Para que eso exista, tiene que haber un mercado de capitales. Y para que exista un mercado de capitales, tienen que haber instrumentos financieros que tengan vencimiento a 30 años. Y el argentino hoy no cree en 30 años. El argentino cree que hoy día Milei es un Macri 2.0. Vamos a ver si funciona. Milei está haciendo un trabajo fantástico, pero Milei no va a poder terminar todo lo que tiene que hacer. Se va a demorar muchísimo en lograr éxito. O sea, a ver, éxito está teniendo, pero de nuevo, esa señora que está pensionada, que recibe una porquería de pensión, ¿cuándo ella va a sentir el beneficio de una economía pujante? Tal vez ella no lo vea. Claro, ese es el punto. Porque mucha gente dice, yo no estoy viendo el cambio aquí, o sea, no me está llegando al bolsillo. Eso es lo que yo he escuchado mucho. Y eso es correcto. Es así.
No, eso es así, eso es tal cual lo que... En Chile, cuando nosotros vivimos la debacle de la década del 80, nosotros tuvimos un momento un desempleo que superó el 30%. Allende dejó el país con una inflación del 1000%. Entonces, una inflación, para reducirla, como Chile la redujo al 20%, se demoró varios años. Y para bajarla al 3%, al 4%, se demora 20 años. Entonces, no son cambios, porque la mentalidad del argentino, de cualquier argentino, es: tengo que subir los precios. ¿Por qué? Porque los insumos me están subiendo. ¿Cómo cambias eso? Claro. Eso es muy difícil de cambiar. Entonces, de nuevo, la economía es una ciencia humana y pasa por cómo las personas ven su entorno, cómo ven su futuro. ¿Cómo le dices a un chico que tiene 17 años, 18 años en Argentina que se quede en argentino porque va a tener un futuro esplendor? Nuevamente, ¿por qué, si su hermano se fue a Estados Unidos a hacer una beca y le está yendo estupendo en Argentina y tiene un estupendo trabajo en Estados Unidos, qué sé yo, y no volvió, ¿por qué el hermano chico se va a quedar en Argentina? ¿Está mejor Argentina que Estados Unidos? ¿Por qué me quedo? Entonces, no son preguntas fáciles de responder. No, claro. Vamos a tener que ir a Argentina pronto. Yo voy a tener que ir a Argentina pronto para ver con mis propios ojos y sentir eso, ¿no? Aparte de ir a comer a Argentina, que es algo que no se puede dejar pasar. Oye, Juan Ignacio, yo te quiero llevar a México, porque México es un país que ha estado en el ojo del huracán, ahora último, sobre todo en su relación con Estados Unidos, todo lo que está pasando. ¿Cierto? Esta cosa que se está instalando ya hace mucho tiempo, por lo menos es lo que nos preocupa a nosotros en países como Chile, de que el narco se está tomando el gobierno, el narco se está poniendo a dedo a los candidatos. Estamos muy cerca también de nosotros llegar, por eso hay que tener mucho cuidado con estar disparando al aire, ¿no? Porque podemos estar mucho más cerca de una situación como esa de lo que pensamos. Y quizás ahora, ¿cuántos políticos hay que están relacionados con eso? ¿Qué me puedes hablar de México? Porque me gustaría saber tu opinión al respecto. Mira, México está viviendo una situación, a mi modo de ver, gravísima, ¿no es cierto? Uh-huh. El sexenio de AMLO dejó más muertes, dejó más corrupción y dejó más narcotráfico liderando el país. Hay sectores en México que están manejados por el narcotráfico. Absolutamente. Hay gente que habla de que el 35% de México en este momento está administrada por el narcotráfico de una u otra manera, o totalmente o entrando en los poderes policíacos o judiciales. Pero la noticia más importante que es bueno que el resto de América Latina sepa, y probablemente los mexicanos sin duda lo saben mucho mejor que yo, es que este domingo que pasó se produjo una elección polémica, muy polémica y judicial en México, que comenzó a gestarse en el periodo de AMLO, y finalmente el golpe de gracia lo terminó dando la actual presidente, la Claudia Sheinbaum. ¿En qué consiste esto? Ellos hablan de la democratización de la justicia. Bueno, América Latina entera, toda América Latina, uh-huh, está viviendo una situación de corrupción brutal en los poderes judiciales. ¿No es cierto? El poder judicial fue infiltrado durante décadas y para muchas personas, en toda América Latina, esto sin nacionalidad ninguna, sienten que la justicia es injusta, que favorece a algunos y perjudica a otros. Favorece a los políticos, favorece a los que tienen contactos y perjudican al que no tiene contacto, a los que no tienen recursos. Eso es global. Y la izquierda hizo un trabajo maravilloso, que fue perforar la justicia a través de todo lo que es la agenda cultural. Entró a los poderes judiciales, entró al mundo de las leyes, y hoy día hay muchos jueces en América Latina que terminan fallando a favor de, ¿no es cierto?, los candidatos que tienen más cercanía a la corrupción, al narcotráfico o al poder político en curso. México no ha sido una elección. AMLO fue genial y Sheinbaum fue aún más genial, porque fue capaz de venderles a muchos mexicanos de que la única forma de solucionar esto era a través de que los jueces fueran elegidos por el pueblo. Mira qué bonito. Hasta ahí estamos bien. Lawfare, ¿no es cierto? Al final, ¿cierto? No, perfecto. Imagínate, o sea, yo voy a
yo voy a elegir a un juez. Qué maravilloso, suena bonito. Sí, Precioso, claro. El problema es precioso. otro. El problema es ¿Cuál es otro. el problema? Que al estilo Maduro, los candidatos fueron escogidos por el gobierno. Entonces, Ya, claro. tenemos situaciones que son brutales y se produjeron de pasadita, ¿no es cierto? Nos metieron algunos dulcecitos entre medio que no nos dimos cuenta. Por ejemplo, se eligieron 5 miembros del Tribunal de Disciplina Judicial. En principio se trata de un instrumento para investigar y sancionar irregularidades judiciales, así como apurar las causas que no han concluido con una sentencia. Pero el temor es que se convierta en un órgano aleccionador para aquellos jueces incómodos para el gobierno y termine revisando el sentido de los fallos. El Tribunal de Disciplina es como el Tribunal de la Santa Inquisición y se estaría utilizando para confrontar la ideología y las decisiones de todos los juzgadores. Entonces, Qué increíble, tenemos ese tema. qué increíble lo que está diciendo, porque no me puedo olvidar de otros casos, ¿no? ¿Cómo se explica? Esa es una buena pregunta que no te pido que la respondas tú, pero ¿cómo se explica que en Estados Unidos estén haciendo exactamente lo mismo? Los jueces de Soros y todo este tipo de cosas, ¿no? Es absolutamente increíble cómo se va repitiendo el script y podemos ver esto tanto en México como en Estados Unidos, por supuesto con fórmulas distintas, con el folclore de cada uno, pero esto de llegar al lawfare es exactamente lo mismo al final. Exacto. Bueno, esto que está pasando en México y luego lo vamos a ver con Brasil, porque Brasil ya entró en este proceso Claro. hace algún tiempo, pero sigamos con México, porque México es interesante porque si lo miramos como desde un punto de vista laboratorio, lo que está sucediendo, podemos de alguna forma triangular, porque lo que viene después ya existen situaciones que pueden verificar para dónde va. Entonces, tú mencionaste, por ejemplo, el tema del crimen organizado. En la larga lista de candidatos que pasaron el corte, ¿no es cierto?, la revisión, hay varios abogados con vínculos con el crimen organizado. En el caso de Silvia Delgado, por ejemplo, que fue parte de la defensa legal de Joaquín. No sé si tú conoces, ya te acuerdas del Chapo Guzmán. Sí, claro. Ex líder del cartel de Sinaloa. Ya. Ahora es aspirante a jueza penal en el estado de Chihuahua. O de Fernando Escamilla, uno de los abogados de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, ex líder del cartel de los Zetas, quien también se postula en el Nuevo León. También va como candidata Leopoldo Chávez, aspirante a juez federal en el estado de Durango, quien estuvo preso casi 6 años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. ¿Qué te parece? Pura joya. Oye, pero el nivel de... Increíble. ¿Ya? Pero sigamos. Bueno, el domingo fueron las elecciones. ¿Y qué pasó? Casillas vacías. Casillas vacías. 13% del padrón nacional votó en las elecciones de México. Es decir, la abstención fue brutal. Brutal. Esto no es menor, porque esto genera un problema para Sheinbaum con Estados Unidos y con Canadá. Dentro de los próximos meses se produce una nueva negociación con el Tratado de Comercio entre estos dos países, estos 3 países, incluyendo México. Y esta situación que está aconteciendo con México, sin duda, que lo coloca en una posición de irregularidad. Porque si Sheinbaum, ella, las primeras declaraciones que fue un éxito rotundo, ¿cierto? Pero la realidad es otra. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Sheinbaum con esta situación? ¿Va a declarar desierta la elección? ¿Va a continuar adelante? Ahora, ¿hay alguna explicación por qué la elección, la participación tan baja? A mí me cuesta, por ejemplo, imaginar un escenario de una elección de jueces, porque haciendo la comparación, ¿cierto?, con, no sé, con la elección de un sheriff, por ejemplo. Bueno, el sheriff está más involucrado en la vida cotidiana de las personas, la gente lo conoce, ¿cierto? Conoce a la policía, sobre todo en los condados o en las comunidades, pero ¿quién podría saber de los jueces como para que el pueblo tome la decisión de poder... ¿Cuánto sabes tú de un juez en realidad? ¿Quién conoce a los jueces? Mira, nada. Exacto. Tú le has dado el clavo. Por eso es que la abstención comenzó un poco antes, ¿no es cierto? ¿Pero será por ese factor o además será el factor de que la gente no confía? Es lo que tú dices, ves lo que la gente no confía, pero resulta que cuando
cuando se produjo el anuncio de que esto se iba a dar, el Poder Legislativo se abstuvo de participar. Entonces, diciendo que no existían condiciones democráticas para que esta situación se llevara a cabo de forma honesta. Entiendo. La verdad es que preocupó, una cosa que se dio, ¿no es cierto?, es que el año pasado, por ejemplo, en las elecciones presidenciales participó el 61%. Antes de la elección, el día sábado, el día viernes, preocupaba al gobierno la complejidad del proceso, exactamente lo que tú dices, porque cada elector se le entregaron 6 boletas de distintos colectores, ¿sí? Más o menos 12 papeletas en los 19 estados donde se elegirían además 1.800 cargos legales, Imagínate. cargos locales. Claro. Entonces, es una cosa muy compleja, o sea, asistir a votar por una cosa con tantos problemas físicos de por quién voto, si yo no lo conozco, los candidatos terminaron haciendo propaganda con una frase, o sea, gente que, no hubo tiempo para que la gente dijera vote por mí porque yo he hecho esto o porque yo haré tal cosa. Sí. Entonces, es difícil cómo hacer una campaña política, ¿cierto? Hacer toda una campaña, ese tema es todo un tema. Es todo un tema complejo. Exacto. Voy a pasar un aviso y un anuncio, si me permiten aquí. He estado tratando de ubicar a Gilberto Lozano, que sería bueno traerlo acá. Yo sé que él es bien polémico, pero por lo que yo he visto, ha sido muy asertivo en el proceso de México, a pesar de que mucha gente se le tiraba encima. Pero me gustaría tener la opinión de él también, así que yo le envié un correo. Si alguien sabe cómo comunicarse con él, que me responda el correo, por favor, para invitarlo al programa, que sería interesante tener la visión de don Gilberto Lozano desde México aquí en Contracultura. ¿Qué más tenemos? Es increíble esto, Juan Ignacio. Es para... O sea... Bueno, redondeando un poco, hoy día México... O la herencia de AMLO es que, de acuerdo a una lista de los países más violentos del planeta, México tiene 7 de las ciudades más peligrosas del mundo. Esa es la herencia de AMLO, ¿no? México, volviendo al tema de la corrupción que nos empezó a dar el norte de este programa, es, por ejemplo, México hoy día todo el mundo conoce el caso de Segalmex, ¿no es cierto?, que es el apóstrofe de seguridad alimentaria mexicana, con desvíos de más de 15.000 millones de pesos destinados a los programas alimentarios para las poblaciones más vulnerables. Caso de justicia discrecional, que es uno de los más preocupantes, ya que se involucra la manipulación política del sistema judicial. Ya esto se venía dando de antes, ¿no? Vitol, una de las empresas energéticas más grandes del mundo, reconoció haber pagado sobornos entre el año 2017 y el año 2020 para conseguir contratos con la paraestatal. La empresa fue vetada durante 3 años, hasta el 2023, cuando pagó $30 millones como medida reparatoria. En 2024, un ex operador de esta empresa, Javier Aguilar, se declaró culpable de haber sobornado a 2 funcionarios de Pemex Procurement International por más de $600.000 para recibir información privilegiada. Tenemos situaciones como, por ejemplo, de José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, todos hijos de AMLO, quienes han visto involucrados en algunos casos. Por ejemplo, la noticia de la Casa Gris, un lujoso inmueble donde vivió uno de ellos. Compra y venta de inmuebles en las inmediaciones de la refinería Dos Bocas. Contratos firmados por algunas de las dependencias como la de Pemex. Compra de balasto, piedra utilizada para la construcción del Tren Maya. Vamos a hablar del Tren Maya en un minuto. Sin dejar mencionar su empresa de chocolates ubicada en el centro de la Ciudad de México, entre otros acontecimientos. Pío López Obrador, hermano del presidente. Ya hablaríamos de Chile, ¿no es cierto?, en relación a la familia del presidente, ¿no? Pío López Obrador, hermano del presidente, fue exonerado de delitos electorales tras recibir sobres con dinero que se habrían utilizado para el financiamiento ilegal de campañas de Morena en el año 2018. México hoy ocupa el lugar 134 de 140 países en el mundo en corrupción.
Esto es de acuerdo al índice global del Estado de Derecho elaborado por World Justice Project con una puntuación del 0,26. Finalmente, y aquí tiene que ver con la justicia, 1 de cada 500 denuncias por delitos de corrupción se termina con sentencia. Es decir, 1 de cada Uno de 500 cada, denuncias termina uno en de cada sentencia. 500 denuncias. Entonces, claramente, ¿no es cierto? AMLO, con su corrupción y con su porquería, le vendió al pueblo diciendo, tenemos que cambiar la justicia. Sí, Claro, porque claro. quería perpetuar la porquería que venía haciendo él Es que, sí, y sí, él ha y sido ahora con muy su... inteligente. Él ha sido muy inteligente porque yo lo comparo siempre a un encantador de serpientes. Yo he observado el proceso de él, cómo le habla a la gente y estas mañaneras y todo lo que él ha hecho. Porque tú sabes que da estas conferencias como de 2 horas a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y habla todos los días. ahí, hablaba, ¿cierto? Todos los días, una cuestión impresionante. Pero él ha sido muy inteligente en venderle el socialismo a la gente, porque mucha gente no ha percibido que es socialismo, no ha percibido que es comunismo, no ha percibido que está aliado y sigue el mismo foro de Sao Paulo. Y toda esta agenda, ¿cierto? Y muchos, yo que me da la impresión de que lo comentamos en otro programa, que no se dan cuenta de lo mismo porque acuérdate que ellos son vecinos de Estados Unidos. Las relaciones que tienen con China, los carteles, todo ese tipo de cosas siempre guardan las proporciones porque son vecinos de Estados Unidos. No pueden mostrarse, ¿cierto? Un gobierno de México tan abiertamente amigo de Cuba, amigo de Venezuela, siguiendo exactamente la misma agenda, ¿cierto? Porque hay otros planes para México en cuanto a, ¿cierto? Y están considerados dentro de un escenario bélico incluso. Entonces ese es un tema para otro programa que lo hemos discutido aquí en algunos, pero es sumamente interesante y fue muy hábil AMLO para poder vender el socialismo. Había mucha gente que pensaba que AMLO incluso era patriota o que estaba... mucha gente que es antiglobalista, pero decía AMLO no. Y eso es muy curioso. Es muy, muy curioso ese fenómeno. ¿Qué más Así tenemos es. aquí en este pastel? Un saludo a todo esto, a toda la gente que nos escucha desde México. Los llevamos en el corazón. ¿Qué más tenemos aquí, Juan Ignacio? En este pastel. Eh, ¿Con qué nos va a salir sí, ahora? te parece que saltemos a Brasil? Vámonos a Brasil. Vámonos a Brasil. Bueno, Brasil hoy prácticamente, de aquí me gustaría que las personas que estén escuchando pongan mucha atención y hagan comparaciones con su propio país. Brasil hoy día, ya lo hemos tocado en otros programas, vamos a repasar algunas cosas muy, muy tangencialmente para poder explicar algunas otras, pero hoy día lo que está llevando todas las noticias en TikTok, en redes sociales, en la prensa, pro gobierno y anti gobierno, es el escándalo del INSS. ¿Qué es el INSS? Desgraciadamente en Brasil existe lo que existe en la mayoría de los países del planeta, que es un sistema de pensiones gubernamentales. Es en el fondo un esquema Ponzi que los más jóvenes le pagan a los viejos y como hoy día cada día hay menos viejos, los esquemas están en este momento en quiebra en todo el planeta. Brasil no es la excepción. Pero el INSS es un centro político brutal de manejo de dineros que son colosales en términos de cantidad. Entonces, el INSS recauda los dineros de las cotizaciones de las personas que están trabajando y las entrega a los pensionados por vejez o por salud. ¿Sí? Hasta el momento estamos bien, no Se hay problema, entiende, Carlos. perfecto. No, se entiende Perfecto. Bien, perfecto. bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de esta organización, del INSS, hay una serie de estamentos que son sindicatos que manejan plata, porque existen sindicatos de captadores de dinero, por ejemplo, del Banco do Brasil, existen instituciones captadoras de dinero de los empleados del Correos de Brasil, y existe el INSS también. Todas están en este momento en crisis y han aparecido fraudes que son colosales. Se descubrió que aproximadamente a 9 millones de ancianos, de personas que están recibiendo pensiones, gente de nivel económico muy bajito, con pensiones que son pésimas, y desgraciadamente una gran cantidad de esas personas no tienen educación, son analfabetas, y le estaban sacando de su bolsillo entre 10 y 20 dólares mensuales.
que para una jubilación de $200 es mucha plata. De su bolsillo. Le estaban sacando plata. Le pasaban la pensión y en la pensión venía disminuido $10. $5, $7, $15, $20. En promedio eran entre 15 y $20. Qué increíble. Todos los meses. La noticia que apareció hoy día fue aún más brutal, porque esto comenzó en el periodo de Lula 1, en el primer gobierno de Lula. O sea, lleva décadas quitándole dinero a los ancianos. Y los ancianos no se dieron cuenta. Hasta que, en un momento determinado... ¿Cómo se descubrió esto? ¿Cómo se descubrió? Bueno, es que alguien empezó a hacer una investigación, apareció en el Domingo Fantástico, que tú probablemente lo viste cuando estabas aquí en Brasil. En el programa, sí. Cuando comenzaron a hablar con gente de esto sobre todo sucedió con gente del nordeste brasileño, que es la zona más pobre de Brasil, y mostraron sus liquidaciones y efectivamente aparecieron los descuentos, y los descuentos se repetían aquí y en todas partes. Entonces la gente, ¿y usted qué es esto? No sé, me lo sacan todos los meses. La gente, el video que pusieron ahí en televisión fue brutal. Una señora que era viuda, que tenía una hija que estaba en cama y tenía una nietita que vivía con ella, que estaba con problemas mentales, es decir, estoy hablando de $200 repartidos de la forma más miserable que te puedes imaginar. Que no puede ser, claro, es una cosa, imagínate que con esos $10 son los medicamentos de esa señora. O sea, ya esto no tiene ningún... Es una cosa tan brutal. Qué terrible, de dinero. Esto, fíjate que solamente por concepto de... Aquí de partida la semana pasada nuevamente se destapó, hay 15 políticos de por medio, políticos que están de alguna forma recibiendo parte de estos dineros para quedarse callados, para colocar algunas amistades. Cuando hablo de políticos estoy hablando de senadores y diputados, de los cuales, adivina de qué partido es la mayoría de ellos. Déjame, ¿del PT serán? Del PT, o sea, del partido del presidente de la República. Que es un partido de extrema izquierda, porque hay que decirlo, mucha gente no sabe lo que es el PT, ¿cierto? Es un partido de izquierda, sí. Existe el Partido Comunista en Brasil también, ¿no? Que es más de izquierda todavía. Pero el PT es el partido del presidente de la República de Lula. Y resulta que estos políticos recibían del orden de $9.000 por mes para quedarse callados. En fin, ¿cuánto es el dinero? El dinero que se robaron durante todo este periodo, que hasta el momento se ha detectado... aún no termino. Estos descuentos que se hacían se hicieron sin ningún tipo de aprobación de las personas. No hubo ningún documento que acreditara que firmaron la aceptación de esos descuentos, y tampoco hubo llamados telefónicos que acreditaran que esas aceptaciones fueron realizadas. El escándalo fue creciendo bastante más, porque después se descubrió que aparte de los descuentos se habían solicitado créditos. O sea, teóricamente los ancianos pidieron préstamos a esta caja de dinero que fueron a su vez todos los meses descontados de sus pensiones. Préstamos que no recibieron jamás. Sí, claro, por supuesto. La maquinaria es tan increíble y es tan gigante que permíteme explicarte hasta qué punto ha llegado el escándalo. El gobierno de Lula está atrapado en este momento en un fraude de características colosales, mucho mayor que lo llevó a la prisión a él y a toda la crápula. ¿Esto es mayor que lo llevó a la prisión a él? Sí, exactamente. ¿Sí? Esto podría hacer que Lula termine en prisión muerto. El escándalo de corrupción, que en este momento todos los involucrados en el escándalo de corrupción que lo llevó a la prisión están libres. Había una persona que está, un señor Cabral, que tenía que cumplir 450 años en prisión, está en la calle, está libre. Increíble. Bueno, en fin, ya nos vas a contar de eso y cómo va a seguir esa historia. Estamos aquí en el podcast de Contracultura conversando con nuestro amigo Juan Ignacio Valenzuela desde Brasil. Esto está interesantísimo. Estamos viendo una serie de casos de corrupción que realmente llaman la atención, pero lo que nos está contando ahora es realmente de otro planeta. Y si quieres escuchar este programa sin comerciales, puedes entrar ahora a www.contraculturatv.com y nos ayudas a seguir siendo absolutamente independientes. Vas a poder escuchar los programas sin comerciales, va
hay información que solamente vas a encontrar en contraculturatv.com. Así que puedes hacer hoy día una prueba gratis incluso por 7 días. Suscríbete hoy, www.contraculturatv.com. Juan Ignacio, mira, yo veo noticias todos los días y yo sé que muchos de los que escuchan este programa también, pero lo que tú nos estás contando ahora, yo creo que es que ¿cómo puede haber seres humanos tan miserables para robar? Nos estabas contando que le están robando la pensión, le estaban haciendo descuento a la gente, a las ancianas, a la gente más vulnerable, ¿cierto? Que recibe a veces una pensión miserable y le estaban haciendo descuento durante años. Y esto es un escándalo que acaba de destaparse en Brasil. Y tú me decías que esto podía ser incluso más grave que lo que llevó a Lula a la cárcel en su momento. Ese hilo es el que quiero retomar contigo. Sigamos ahí, sigamos por ese lado. ¿Qué más nos puedes contar de esto? Sí, el escándalo de los dineros es tan increíble que en este programa Domingo Fantástico trataron de averiguar quiénes eran los que estaban detrás. Y efectivamente hay algunas personas que son, aquí les dicen las naranjas, o son palos blancos, o gente ficticia. Hay una señora que hacía el aseo en un edificio con un sueldo miserable, con una casa pobrísima, y aparecía como una de las directoras de la empresa. Claramente ella no era la directora de la empresa, no tenía idea. Entonces, es una cosa muy bien montada. Pero lo más trágico y lo más terrible de esto que estoy comentando es que el gobierno se comprometió a devolver los dineros. Se comprometió a devolver los dineros, pero no tienen cómo devolver. Con los impuestos de los que estaban pagando, con los mismos impuestos de la gente. Claro, esta es la idea. ¿Cómo van a devolver el dinero? No, si los dineros están gastados. Esto entonces es una locura. Aparecen instituciones en el extranjero recibiendo los fondos, las transacciones. Esto se está destapando. Es una olla caliente. Yo no he visto ningún medio de comunicación de América Latina que lo mencione, excepto los brasileños, por supuesto, pero casi todo, no he visto nada, me he preocupado. Lo han mantenido, la prensa zurda ha mantenido callado esto porque es horroroso. Y deja contarte que lo más terrible de esto es que esta cantidad de dineros que mensualmente extraían de estos pensionados podría significar la quiebra de 90 bancos en Brasil. Brasil tiene 190 instituciones financieras. 90 bancos están involucrados en esta maquinaria de defraudar, ¿no es cierto?, a los pobres pensionados. Como puedes ver, en Brasil todo gigante. 90 bancos. Hay 90 bancos involucrados. Ahora, para no dejar de lado, aquí hay dos temas importantes, ¿no es cierto?, que vamos a volver nuevamente cuando lleguemos a Chile. El hermano de Lula era uno de los directores de uno de los sindicatos que más dinero robó. Es decir, esto le salpica a la familia de Lula nuevamente. Ahora, Brasil en este momento está viviendo una situación de crisis también relacionada con Bolsonaro. Bolsonaro, a pesar de que Bolsonaro no es candidato, lo declararon inelegible. ¿Qué ha pasado con Bolsonaro? Porque mucha gente no tiene idea de lo que tú estás hablando, Juan Ignacio, sobre todo con el tema de Bolsonaro. La gente no sabe que Bolsonaro ha sido perseguido, que le quitaban el pasaporte, que no podía salir del país, que está preso prácticamente en su propio país sin salir y cada vez se acerca más a la cárcel, porque ese es el objetivo. Sí. ¿Qué está pasando? El objetivo de la izquierda ha sido tremendamente estúpida porque han convertido a Bolsonaro en un Jesucristo. Entonces, querían quitarlo del camino para que no fuese una piedra en el zapato para que una posible reelección de Lula. Entonces le han dado como bombo y fiesta desde su gobierno que no le permitieron dirigir el país. Le boicotearon gran parte de las ideas y proyectos de ley que quería, justamente la porquería de sistema judicial que tiene Brasil, que es una porquería. El Tribunal Supremo de Brasil realmente es una dictadura. ¿Qué es lo que para dónde quiere llevar México a su justicia? Entonces es el Tribunal Supremo de Brasil el que controla. Entonces descubrieron que la mejor forma era destruir a Bolsonaro y no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo con eso era inflar a Bolsonaro mucho más de lo que realmente es. Lo persiguieron diciendo que había importunado unas ballenas, que se había acercado con una moto acuática, entonces que lo persiguieron. ¿Cuántas personas en Brasil han sido condenadas por eso? Nadie. Lo persiguieron porque dijeron que se había quedado con unas joyas que le habían regalado. ¿En qué terminó eso? Nada, porque efectivamente eran unos relojes que se le entregaron como presente personal.
y ahora lo persiguieron por un supuesto golpe de Estado, donde él estaba en Estados Unidos, estaba en Walt Disney, un supuesto golpe de Estado donde participaron un grupo de personas que teóricamente quisieron tomarse el país sin ninguna arma, armados con una Biblia. Una señora que pintó con lápiz labial una escultura, la condenaron a 14 años de prisión, una peluquera, porque supuestamente participó en un golpe de Estado que organizó Bolsonaro. Entonces, ¿qué golpe de Estado se realiza cuando la persona está fuera del país? Que el tipo se fue, que no habían armas, que Pero no habían militantes. Ese golpe de Estado, esa acusación de golpe de Estado no es la que, no tiene que ver con cuando fueron las elecciones, ¿cierto? Y estaban acusando a algunos militares. No es esa parte. Fue con, ya Lula ya tenía un mes en el poder. Perfecto. Y era el 8 de enero y ya estaban okay. todos. Ya. Entonces, nuevamente tenemos esta cosa de que la justicia en Brasil no funciona. Entonces, ¿cuántas personas en este momento están llamadas a la justicia a declarar por este fraude del INSS? Nadie. Sin embargo, el Tribunal Supremo en este momento está enfocado justamente a llevar a Bolsonaro a la prisión. Entonces tiene un juicio flash, un juicio que podría demorar 7 años, lo están tratando de hacer en algunos meses, sí, con tal de destruir. Pero el fraude de Brasil y la corrupción de Brasil no es solamente esto. Lula también está comprometido con otro plan, con otro fraude, que es entregarle se llama el PD Media, que vendría a ser algo así como el calcetín, que son los fondos que se le entregan a las personas que son más desfavorecidas económicamente y que estudian en la enseñanza media. Resulta que hay millones de dineros que fueron perdidos, que no se saben dónde fueron a parar. Esa es otra razón para hacerle un impeachment a Lula. En este momento, Correos está en crisis porque se robaron las platas de Correos. Bolsonaro dejó Correos de Brasil en utilidad. En este momento está perdiendo dinero. Nuevamente, los fondos de pensiones de los empleados de Correos desaparecieron. El gobierno ve con pánico todo esto que está sucediendo, que se está destapando por las redes sociales. Entonces está enfocado a tratar un proyecto urgente, pero urgente. Le pidieron incluso a Xi Jinping que participara para poder bloquear las redes sociales. Es decir, que nuevamente volvamos a tener Globo Goebbels, le dicen, sí, a Globo Goebbels. Faisael ahora. ¿Quién hace la L ahora? Qué increíble. Hay más de lo que tú crees que todavía seguir haciendo la L. No, si no me cabe la menor duda, claro. No me cabe la menor duda. Eso ya es síndrome de Estocolmo, pues, cuando le están robando la pensión hasta tu abuelita. La situación de basura, de descomposición de la justicia en Brasil es espantosa. El primer gobierno de Lula, ¿cuándo fue? ¿El 2006-2007? ¿O estoy equivocado? No, te lo tendría que ver, pero... Pero más o menos en esa época. Sí, puede ser. O sea, de esa época estamos hablando que estaban haciendo este desfalco de las pensiones. Sí, y durante el gobierno de Bolsonaro intentó parar esto. Él llevó una moción al Congreso, una ley, para crear un comité para limitar y estudiar y controlar los pagos que se estaban haciendo. Y efectivamente durante el gobierno de él los descuentos se disminuyeron muchísimo por el control, pero se opusieron al proyecto en forma general, en forma brutal, justamente el partido del PT, que empezaron a hablar estupideces de que esto iba a menoscabar a los más pobres y que iba a generar problemas, en fin, puras tonterías que vende la izquierda. Y con el gobierno de Lula esto se disparó 10.000% los descuentos. ¿Cómo va la aprobación de nuestro compañero Luis Ignacio? ¿Cómo va la aprobación? Va de mal en peor, está con casi un 60% de rechazo. Curiosamente se está acercando a la aprobación que tiene nuestro amigo chileno Boric, tiene un 70% de desaprobación. Ya. Pero en estas condiciones él no puede ser candidato. O sea, no, de acuerdo a la realidad y a la historia de Brasil, es imposible que él pudiera ganar una elección, salvo que tuviera el apoyo de unas maquinitas mágicas. Sí, pero tú estás hablando de Lula, de nuevo. El buen Lula ya está viejo ya para postularse, no, aunque de él se puede esperar cualquier cosa. El próximo año hay reelección. El próximo año hay reelección, ya.
Y él dice que él está en condiciones y que su salud le da, qué sé yo, en Ah, está fin. en condiciones, él dice. Bueno, es que Él esta dice. gente, ya. Pero pueden hacer 3 términos. En Brasil la constitución les permite hacer 3 términos. En este caso sería No es reelección, consecutivo, claro. tiene dos, tendría dos en este momento. Sí, la constitución de Brasil le permite dos consecutivos y luego dejar pasar un periodo de 4 años y volver a postularse. Ok, ok, ok. Lo de Brasil ya es para... O sea, esa Bueno, película Brasil se llama... Ciudade de Deus, ¿te acordáis de esa película? Sí, Muy buena asquerosa. además. Sí, pero Sí. como la cinematografía, las actuaciones es de primer nivel. O sea, es completamente real la película. Es estar ahí. Es sentir los olores, sentir todo. Bueno, Brasil no, los tribunales no se quedan cortos. O sea, por ejemplo, Esto es una hay película. una... Es realmente una Sí, película mire, lo que nos estás contando. yo cuando te dije que podríamos hablar sobre este tema, podríamos hablar ahora. En este momento existe otro tema que está muy caliente en este momento en las noticias para no perdernos. Es que Estados Unidos quiere aplicar la ley Magnitsky contra Moraes y su séquito y su crápula de seguidores. Vamos viendo, Explica brevemente quién es Moraes, porque tú lo has explicado en otros programas, pero es un personaje que merece ser explicado para que la gente entienda quién es este famoso personaje. Brevemente, por favor, para ponerlo en contexto. Moraes es un juez de la Corte Suprema. Él nunca fue juez antes, era el abogado. Él era uno de los asesores principales del PCC, el mayor sindicato del crimen de Brasil, partido, el primer comando de la capital. Moraes se reconoce porque es un señor calvo, es un activista de izquierda, reconocido y declarado por él mismo. Es el principal enemigo que tiene Bolsonaro. Es una persona que entró en crisis y un conflicto con X, donde declaró X ilegal en Brasil. Él sacó a Rumble de Brasil, cerró Telegram y se metió también a cerrar Starlink. Como puedes ver, se metió con puros peces chicos. Porque decía que no estaban aplicando las normas de él. Entonces, ¿cuáles eran las normas de él? Él, de mutuo propio, él inventó casos. Esto apareció ya hay una serie de testigos internacionales, hay un premio Pulitzer que ya declaró toda esta situación. Esto terminó en las manos del Congreso norteamericano, en que él dictaminó cerrar cuentas de brasileros y cerrar cuentas de extranjeros y cerrar cuentas de norteamericanos en Estados Unidos. Bien, eso es ilegal bajo la quinta enmienda de los Estados Unidos. En este momento, 11 personas han sido declaradas por Estados Unidos como non gratas y sus visas han sido retenidas. Entre ellas, a Moraes y su séquito de bandoleros. Junto con Moraes hay aproximadamente 11 personas, todos ministros de la Corte Suprema, 7 de los 11, junto con el expresidente del Congreso, un senador que también apareció como cómplice en estas acciones ilegales contra extranjeros, contra norteamericanos, contra empresas norteamericanas en Estados Unidos. Pero lo que viene ahora es importante porque se está estudiando, Marco Rubio ya lo dijo, que está muy avanzado la ley Magnitsky. ¿Qué La ley significa eso? Magnitsky es Bien, bueno, voy a leer un texto que está en Wikipedia, así que para que alguien no piense que estoy a favor o en contra de alguien. La ley Magnitsky se refiere a un conjunto de leyes que permiten a gobiernos, principalmente Estados Unidos, imponer sanciones económicas a personas extranjeras involucradas en graves violaciones de derechos humanos o actos de corrupción. Estas leyes están inspiradas en el caso del abogado ruso Sergei Magnitsky, quien murió en prisión después de denunciar un esquema de corrupción de Rusia. Entonces, esta ley Magnitsky significa la muerte financiera para cualquiera. Es decir, aparte de que no puede sacar ninguna tarjeta de crédito, porque todas tienen marcas norteamericanas, la mayoría de ellas, no pueden tener inversiones,
¿no es cierto?, en bancos que tengan relación con Estados Unidos, en fin. Y la ley Magnitsky, en este caso, ya Moraes está buscando, ¿no es cierto?, porque ya sabe que se le viene a la noche en este tema, está obligando a que los bancos brasileros le continúen entregando créditos o tener tarjetas de crédito por solamente el mandato de él. Esto significaría colocar a todos los bancos brasileños en una situación de crisis financiera internacional porque no podrían hacer transacciones con Estados Unidos. Porque la ley Magnitsky implica que empresas que trabajen con estas personas o instituciones que han sido multadas no puedan trabajar con Estados Unidos. Es decir, no tendrían SWIFT. Es decir, podría llevar la torpeza de este animal jurídico, ¿no es cierto?, que ha llevado a muchas personas a vivir injusticias que son espantosas, no solamente contra estas empresas que te mencioné y contra Bolsonaro. Mucha gente en la cárcel. Que metió a una persona 14 años a la prisión por pintar con lápiz labial una escultura. O sea, ese personaje monstruoso, el poder que tiene, probablemente se obligue a estas instituciones bancarias a que continúen entregándole servicios a él. Eso significa que estas empresas entrarían en conflicto con Estados Unidos y podría ser la quiebra del sistema financiero brasileño. Como puedes ver, Brasil vive... Porque la respuesta de Brasil ya sé cuál va a ser, se va a acercar más a China, ¿cierto? Para tratar de salvar el barco y vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí. Si ese es el escenario que estás planteando tú. No, eso es un chiste. China es un pigmeo al lado de Estados Unidos económicamente. Alguna vez hemos conversado, a lo mejor desde otro ángulo, pero es un pigmeo. Pero bueno, este no es el único problema que tiene que ver con Estados Unidos, porque Brasil también está acusado de financiamiento terrorista. En la triple frontera, Brasil tiene 2 triples fronteras. Tiene una con Perú, Bolivia y Brasil, y otra triple frontera que es Paraguay, Argentina y Brasil, que es la que la mayoría de las personas conocen. Hoy día existe una investigación que ya llegó a fruto, en que se sabe que en ese lugar existe Hamas, que está generando recursos a través del narcotráfico, a través de la droga, a través de armas, a través de la prostitución y el tráfico de seres humanos, donde financian sus actividades terroristas en el Medio Oriente. Y Brasil está en el centro de ese proceso. También apareció hace algunos días atrás en el Wall Street Journal un reportaje súper interesante, yo lo recomiendo a las personas que están escuchando el canal, como Brasil el mayor centro de creación de espías rusos del mundo. Brasil. Aquí durante décadas, claro, tú viviste en Brasil. Aquí en Brasil tú puedes comprar una cédula de identidad, puedes comprar un pasaporte, puedes comprar un registro de nacimiento, un acta de nacimiento. Y esto hizo que, ¿no es cierto?, que muchos rusos convirtieran a Brasil en una escuela para luego salir al resto del planeta a delinquir y a generar, ¿no es cierto?, todo lo que es el espionaje a través planetario. A través de estas facilidades para obtener todos estos documentos. Pero Brasil además tiene una cosa que es muy mala. Tiene un tratado de no extradición. Hay películas sobre eso, ¿no es cierto? Hay gente que robó, sí, claro, en otros países, en Europa, robó, qué sé yo, en fin. ¿Y dónde se fueron? A Brasil. Porque tiene un tratado de no extradición. Bueno, en fin. El último golpe de gracia que estaría Trump pegándole fuerte a Brasil es que Brasil tiene en este momento una relación con Paraguay a través de la represa de Itaipú, que es la más grande de América, y tenía un excedente importante de energía. Entonces, hay varios proyectos que suban alrededor de $20.000 millones para instalación de sistemas de backup de empresas computacionales. Eso tiene un nombre, se me va el nombre en este momento. ¿Como IT? En fin. ¿Ah? ¿IT? De hosting, que requiere mucha energía. Ok. De hosting. Y requiere mucha energía, y en este momento Trump dice que ante las incertezas jurídicas, ante el problema de impuestos, temas ambientalistas de Brasil, lo estarían haciendo en Paraguay. En Paraguay. Como puedes ver, bueno, de Brasil podemos hablar bastante, pero nos estamos quedando cortos de tiempo, ¿no es cierto, Carlos? Tenemos otros países que ver. Mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir este programa en 2 partes, porque yo te dejé hablar de Brasil, que llevamos harto tiempo metido acá. ¿Por qué? Porque la gente, muchos de nuestros amigos escucharon esta información y han venido escuchando la información que tú traes desde Brasil y han quedado realmente impactados con esto. Entonces yo he dejado que tú sigas
porque yo sé que este tema es para largo, pero vamos a tener que dividir el programa y te vamos a tener que invitar de nuevo. Y ojalá lo podamos hacer mañana mismo, el otro programa, y te vamos a dejar invitado de nuevo para mañana para poder seguir con esto, porque nos queda todavía, imagínate, Chile. Chile es un capítulo entero, España, y además tenemos China. Imagínate, o sea, aquí queda muchísimo. España además. Así que esto es realmente increíble, pero yo necesitaba que tú sacar esa información, hay que sacarla, porque lo que tú estás hablando en español no se habla. Y lo valorizan mucho gente que también nos ha escuchado desde Brasil y que entiende bien el castellano, porque cuando uno lo habla bien da para entender, ¿cierto? Más de lo que uno les puede entender a ellos. Así que un saludo también a la gente que nos escucha desde Brasil. Yo te quiero agradecer, Juan Ignacio, no sé si quieres decir algo para poder terminar el programa brevemente, y te voy a dejar invitado para la próxima, porque tenemos que seguir viendo esto y este programa hay que dividirlo en dos partes. Sin duda. No, Carlos, vamos con el próximo programa y ahí haremos la moraleja que requiere la historia. Exacto, esto salió así, tal como ustedes lo ven. Eso es lo que también buscan las personas hoy día también, que haya un poco de autenticidad en esto y no todo esté tan pauteado, ¿no? Y eso es lo importante. Y para que todo esto siga siendo así, bueno, puedes entrar hoy día en www.contraculturatv.com y te puedes suscribir a nuestro sitio web, donde es una plataforma muy parecida a YouTube. El reproductor funciona de manera espectacular. La calidad de la reproducción es muy buena. Nos hemos fijado en cada uno de los pequeños detalles para que tengas la mejor experiencia. Entra ahora en www.contraculturatv.com y disfruta de todos los programas de Contracultura sin comerciales, sin interrupciones, y vas a recibir, lo más importante, una notificación que te va a llegar por cada nuevo programa también, porque hay mucha gente que se queja que no le llegan las notificaciones. Bueno, aquí se acabaron todos esos problemas entrando a www.contraculturatv.com y tenemos una oferta especial. Te puedes suscribir ahora por $7.99 y puedes hacer una prueba gratis por 7 días. Así que suscríbete hoy y ayúdanos a seguir en el aire. www.contraculturatv.com. Antes de irme, quiero pasar un aviso, porque mucha gente deja comentarios en el programa, en la caja de comentarios, y les paso el aviso de que esos comentarios a veces, porque no sé bajo qué criterio, bueno, los toma el filtro de YouTube. Entonces a mí me entran en una bandeja de moderación. Entonces a veces por eso van a ver que algunos de sus comentarios tardan más tiempo en aparecer. Pero basta que esperen un poco y van a aparecer esos comentarios ahí en la caja de comentarios. Y hay otros que alguien los borra. Yo no sé por qué, porque seguramente también hay ciertos criterios que tiene YouTube. Así que hay comentarios que definitivamente no aparecen, y hay gente que me ha puesto ahí: yo dejé un comentario y no aparece. Bueno, yo tampoco vi esos comentarios o no los veo en la caja de moderación. Así que eso es para que tengan en cuenta. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao.